Hola, en otro vídeo hablamos de lo que significa Saturno en astrología. Saturno, Cronos en griego, tiene que ver con todo lo relacionado con el tiempo y por lo tanto con los procesos de crecimiento personal. También Saturno tiene que ver con los límites y en ese sentido tiene mucho que ver con encontrar nuestros propios límites, con la creación o, dependiendo del momento de la vida, la transformación de lo que serían los límites de nuestra personalidad, nuestro yo. Y también tiene que ver con el guardián del umbral y la sombra, con enfrentarnos a nuestros propios miedos, a los límites que marcan el yo consciente y ampliarlos en un proceso de autoconocimiento, de conocer aquellas partes de nosotros mismos que nos resultan desconocidas, que son inconscientes para nosotros hasta un determinado momento de nuestra vida. Bien, hoy me quiero centrar en el ciclo de Saturno y las crisis de Saturno. Las crisis de Saturno, obviamente, puesto que Saturno tiene tanto que ver con el crecimiento, van a ser crisis de crecimiento, crisis que nos empujen y nos ayuden a crecer como personas. ¿A qué edades se dan? Bueno, más o menos a las mismas edades para todo el mundo. Por eso resulta tan interesante estudiar el ciclo de Saturno. Saturno tarda en dar una vuelta y completar el ciclo y volver al punto en el que estaba cuando nosotros nacimos, una media de 29 años y medio. Por lo tanto, esto es lo que van a durar aproximadamente los diferentes ciclos de Saturno que vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Bueno, teniendo en cuenta que el ciclo de Saturno es de en torno a los 29 años y medio, dependiendo de la persona, el primer ciclo empieza en el nacimiento y va a durar hasta en torno a los 29-30 años, que es cuando se produce la conjunción de Saturno con el Saturno natal, es decir, Saturno vuelve a la posición en la que estaba en el momento en el que nacimos. Esto es un ciclo. En este ciclo, a la mitad del ciclo se produce una crisis, en este caso sería en torno a los 14-15 años, la crisis de la adolescencia, y los cuartos, es decir, en torno a los 7 años se produce la primera crisis, la segunda en torno a los 14-15 años y la tercera en el tiempo medio entre los 14-15 años y los 29-30, es decir, en torno a los 22 años, que es cuando se producen las cuadraturas de Saturno a los 7 a los 22 años aproximadamente. Insisto mucho en que esto puede variar unos meses arriba, unos meses abajo. Se produce la cuadratura de Saturno con la posición que ocupaba en el momento de nacimiento, es decir, con el Saturno de nuestra carta natal. Y en torno a los 14-15 años se produce la oposición de el Saturno en el cielo con la posición que ocupaba en el momento de nuestro nacimiento, es decir, con nuestro Saturno natal, del Saturno de nuestra carta natal. Bien, son los momentos de crisis, como podéis ver en la representación del ciclo, son los momentos de inflexión. Aquí tenemos uno, una cuadratura, aquí tenemos otro en el que atraviesa, digamos, la barra horizontal y es cuando se produce la oposición, el otro es cuando se produce este otro punto de inflexión y luego se produce la crisis en torno a los 29-30 años cuando vuelve a cruzar la línea horizontal para comenzar un nuevo ciclo. Bien, nos vamos a centrar en la vida de una persona, pero quiero dejar claro que
Estas crisis se producen siempre, no solamente en la vida de una persona. Es decir, si comenzamos una relación, por ejemplo, afectiva, bien, la relación de pareja, a los 7 años de comenzar esa relación, se va a producir la primera crisis de crecimiento. En torno a los 14-15 años de comenzar esa relación, se va a producir una nueva crisis. En torno a los 22 años, se va a producir otra crisis de crecimiento. Y en torno a los 29-30 años, cuando acaba el primer ciclo y va a comenzar el siguiente, se produce una cuarta crisis. Hablamos de una relación afectiva, pero podemos hablar también, por ejemplo, cuando nos mudamos a una casa, un nuevo domicilio. A los 7 años se produce la primera crisis, 14-15 la segunda, 22 la tercera y 29-30 la cuarta. Cuando empezamos un trabajo, por ejemplo, exactamente lo mismo. Esto es aplicable absolutamente a cualquier ciclo, no tiene por qué ser solamente el ciclo de la vida de una persona. Pero nos vamos a centrar en este vídeo en las crisis que se producen en la vida de las personas. Bien, la primera, en torno a los 7 años, quienes tengáis hijos aproximadamente de esta edad, lo habréis visto, cómo se produce una crisis, la niña, el niño, como que se revela. Bien, es lo lógico, es la primera crisis de crecimiento. Entonces, lo lógico es que en esta crisis trate de empujar los límites que de alguna manera se le han impuesto, porque el niño o la niña siente que ya es mayor. Ya esos límites, esas normas que valían para cuando era pequeño, considera que deben ampliarse, deben ponerse nuevas normas y nuevos límites de acuerdo con el nuevo periodo de su vida que empieza, es decir, ya es un niño o una niña mayor y no tiene por qué hacer caso de las normas que eran cuando era pequeño. Hay momentos en los que puede ser la desesperación de los padres o de los educadores y los maestros que tengan grupos de niños y niñas de esta edad también lo sabrán por experiencia. Bien, es un proceso absolutamente lógico y normal en cuanto al crecimiento. Está, de alguna manera, desde algún tiempo después de nacer, produciéndose una separación de esa fusión que el bebé tenía con la madre, esa fusión que era absoluta en el útero, y que después, unos meses después de nacer, empieza a formarse el yo, a formarse el ego, a formarse la nueva identidad que es diferente de esa fusión total con la madre. Entonces se va de alguna manera separando como un ser independiente. Es un proceso que empieza obviamente en el momento de cortar el cordón umbilical y empezar a respirar por sus pulmones, pero que se va prolongando en el tiempo de una manera lenta, paulatina, no se produce de golpe, no es cortar el cordón umbilical y convertirse en un ser completamente independiente, no. Sigue siendo un ser muy dependiente del entorno, pero sobre todo de la madre, y cuando ya ha vivido 7 años es cuando se produce la primera crisis y es un punto de inflexión en ese proceso de separación, de convertirse en un ser independiente en el que él tiene o ella su propia personalidad, y ese proceso de crear esa personalidad supone empujar los límites y marcar unos límites nuevos. Es decir, mi yo llega, en vez de llegar hasta aquí como llegaba antes, o hasta aquí, llega más lejos y llega hasta aquí. Entonces, la niña, el niño, tiene que descubrir, empujar los límites
y descubrir por sí mismo hasta dónde puede llegar. Hay muchas veces en los que es el momento en el que la niña o el niño tiene un pequeño accidente, se rompe un hueso. Bueno, es normal empujar los límites a ver hasta dónde puede llegar. Y cuando se produce este pequeño accidente o esta fractura de un hueso, descubre que hasta aquí. He podido empujar los límites hasta aquí y a partir de aquí ya más allá no puedo ir. Bueno, puede ser difícil para los padres, pero es necesario que hagan este proceso y de alguna manera que lo hagan por sí solos. Aunque, bueno, los padres tengan que estar allí para cuando se caiga, para cuando se haga daño, para cuando, en definitiva, descubra que no puede empujar los límites más allá de lo que lo ha empujado, estar allá para apoyarle, estar allí para recogerle, para consolarle, etc. Pero tenemos que dejar que hagan este proceso solos. También los 7 años es una época en la que se suelen tener pesadillas. ¿Por qué? Porque esos límites nos marcan los límites del yo consciente. Y más allá, ¿qué hay? Bien, los contenidos inconscientes que nos resultan amenazadores. Y empezamos a vislumbrarlos, por primera vez con la primera cuadratura creciente de Saturno en torno a los 7 años. Y cuando esos límites que separan el yo consciente del inconsciente se relajan, se difuminan, bueno, cuando dormimos, obviamente, en el estado de vigilia, los límites están marcando una frontera en la que Saturno, como guardián del umbral, está defendiéndonos de esos contenidos inconscientes, pero cuando llega el sueño, ese guardián del umbral, esos límites, se relajan y los contenidos inconscientes afloran en los sueños. Entonces es muy normal que los niños tengan pesadillas, que sueñen con ogros, con brujas, con personajes amenazadores. Son los propios contenidos amenazadores de su inconsciente que más adelante a lo largo de su vida tendrán que ir descubriendo y se enfrentando a ellos. Ahora es demasiado pronto porque se está formando esa personalidad independiente, ese ego independiente, y no es el momento todavía de enfrentarse al guardián del umbral. Bien, en torno a los 14 y 15 años, eso no hace falta tener hijos de esa edad. Seguro que todos nosotros recordamos la rebeldía que sentíamos hacia los personajes de autoridad en torno a esa edad. Es una oposición. Por lo tanto, a un lado estamos nosotros y nuestros iguales, nuestros compañeros. Y al otro están los viejos, está el mundo, que trata de imponernos toda una serie de normas que consideramos absurdas y que tenemos que desafiar y tenemos que quebrantar para crecer como adolescentes, para crecer como personas y para demostrarle a nuestro grupo de iguales que estamos a la altura, que no somos ya unos críos pequeños, que ya somos mayores. Bien, viene a marcar estos 14-15 años, más o menos, dependiendo de la persona, el final de la pubertad y el comienzo de la adolescencia, no ya tanto como un proceso de cambios físicos como la pubertad, sino de cambios psicológicos. Es un proceso de convertirnos poco a poco en el adulto que seremos. Es el periodo más o menos entre la oposición, entre la crisis de los 14-15 años y la siguiente crisis que se da en torno a los 22 años. Para entonces podemos considerar que el periodo de la adolescencia ha terminado. Comienza una nueva crisis. Una nueva crisis en la que, bien,
ya no tanto supone enfrentarnos a esos adultos que nos impiden hacer lo que queremos, ser quienes somos. No, ya somos mayores de edad, en torno a los 22 años, somos, dependiendo del país, pero normalmente unos años antes ya somos mayores de edad, pero la autonomía se produce más o menos en torno a los 22 años, en los que, bueno, muchas veces ya hemos empezado a trabajar, hemos empezado a tener una independencia económica, en ocasiones nos hemos ido a vivir aparte de nuestros padres, solos, con amigos, con pareja. Es muchas veces también en la edad en torno a la cual se acaban los estudios universitarios y se han hecho, y la persona empieza a plantearse, bueno, sus responsabilidades de adulto, sus responsabilidades en cuanto a ganarse la vida por sí mismo, a empezar a debutar en el mundo laboral, en el mundo profesional, y muchas veces también, aunque haya habido parejas antes en el periodo de la adolescencia, aquí muchas veces es cuando se empieza a plantear la primera pareja seria con visos de durar en el tiempo, con visos de que seguramente pueda ser nuestro compañero o compañera para toda la vida, que muchas veces no es así, pero ya empezamos a funcionar eso como adultos. Y eso se produce una crisis, no es una crisis tanto de actuar como a los 7 años o como a los 14, 15, sino es una crisis mucho más reflexiva. Es una crisis de alguna manera más interna también, que supone el tomar una serie de decisiones. Cierto que vamos a muchas veces actuar en cuanto a, pues como decía, independizarnos, empezar un trabajo, una relación afectiva, etcétera, pero no es tanto actuar contra, para empujar nuestros límites contra unas normas que nos imponen, sino asumir esas normas sociales como algo que de alguna manera tenemos que cumplir o que tener en cuenta, cuando menos, para vivir en la sociedad y bueno, sobrevivir también en la sociedad. Este primer periodo del ciclo de Saturno, el primer ciclo hasta los 29-30 años, se suele identificar con como Saturno es el tiempo, con el pasado. Es decir, hasta llegar a los 22 años nos hemos estado enfrentando, especialmente en las crisis a los 7 años, a los 14, 15, la crisis de la infancia, la crisis de la adolescencia, con normas del pasado, con normas viejas, con figuras que identificamos con el pasado. Son los viejos que nos imponen, sean padres, sean profesores, sean otro tipo de figuras de autoridad, que nos imponen normas del pasado, de una sociedad pasada, normas que ya existían cuando nosotros nacimos. Y nos hemos peleado de alguna manera contra ellas. Bien, a partir de aquí empezamos a darnos cuenta, o tenemos la oportunidad de empezar a darnos cuenta, de que esas normas, bueno, no vamos a acabar con ellas tan fácilmente como habíamos pensado cuando éramos más jóvenes. Normas que en muchas ocasiones tenemos que aceptar, tenemos que tomar decisiones de cara a nuestra independencia como personas adultas, teniendo en cuenta que esas normas existen. Pero también hay otro tipo de normas que nos imponen límites, porque recordemos, Saturno son los límites y las normas nos limitan lo que podemos y lo que no podemos hacer. Pero hay normas que no son externas. Es decir, hay límites que no nos vienen impuestos desde fuera, sino que los hemos interiorizado a lo largo de este proceso de 22 años
y somos nosotros mismos los que nos imponemos límites. Límites en forma de miedo, límites en forma de sentimiento de inseguridad, de sentimiento de inadecuación, de sentimiento de culpa. Toda una serie de límites que es nuestra propia psique la que nos lo impone, somos nosotros mismos. Entonces, por eso decía que los 22 años es una crisis que tiene mucho que ver con la reflexión, tiene mucho que ver con empezar a darnos cuenta de que esos límites, ya ahora que somos adultos, en gran medida no son límites que nos impongan desde fuera, sino límites que nos imponemos nosotros. Habrá límites que estén bien, límites marcados, por ejemplo, por la prudencia. Pero habrá otros límites que tendremos que desafiar, no ya desafiando a figuras del mundo exterior, sino desafiando o enfrentándonos a nuestros propios miedos, a nuestros propios límites internos. Ahí empieza un proceso en el que ya está formada completamente al acabar la adolescencia el yo, el ego adulto, la personalidad adulta, pero a partir de ahí podemos ya empezar a enfrentarnos a Saturno como guardián del umbral. Es decir, la puerta para acceder a conocer nuestra parte inconsciente, la parte de nuestra psique que no conocemos, nuestra sombra, pero no solo nuestra sombra, es enfrentándonos al guardián del umbral. Y ese enfrentamiento supone enfrentarnos a nuestros miedos, enfrentarnos a nuestros límites internos, enfrentarnos a nuestro sentimiento de incapacidad, a nuestro sentimiento de culpa, a nuestras inseguridades, todos esos límites que representa Saturno. Y a partir de estos 22 años comienza la última parte del primer ciclo de Saturno hasta los 29-30, en el que por primera vez podemos empezar a vislumbrar dónde está el guardián del umbral, empezar a enfrentar esos límites de nuestra psique, esos miedos y demás, muchas veces esas heridas de infancia también, para conseguir un mucho mayor autoconocimiento de nosotros mismos. Y cuando termine el primer ciclo, en torno a los 29-30 años, poder empezar el siguiente ciclo de Saturno, que va a ser un ciclo que tiene que ver, igual que hasta ahora era el Saturno del pasado, el primer ciclo relacionado con el pasado, este segundo ciclo, entre los 29-30 años más o menos, y en torno a los 59 años, 60, es el ciclo de Saturno del presente, en el que podemos actuar en el presente. Y en la crisis de los 29-30 años es cuando nos preguntamos qué queremos hacer con nuestra vida. Ya no solamente somos adultos, sino que podemos ser los dueños de nuestra vida en la medida en la que nos conozcamos. Ese proceso de autoconocimiento es fundamental en la astrología alquímica. Es el conócete a ti mismo que figuraba en el frontispicio del oráculo de Delfos. Bueno, ese es el objetivo fundamental de la astrología alquímica, y la astrología alquímica y la carta interpretada de acuerdo con los planteamientos de la astrología alquímica son un instrumento valiosísimo para el autoconocimiento. Ese autoconocimiento que podemos empezar a trabajar realmente en este último cuarto del primer ciclo de Saturno, entre los 22 y los 30 años. Estos, repito, que son edades aproximadas, unos meses arriba, unos meses abajo, para en torno a los 29-30 años comenzar el nuevo ciclo, y ese ciclo
ser muchísimo más libres en la medida en la que nos conozcamos muchísimo mejor, porque hayamos enfrentado esos miedos, esos límites que nos imponemos nosotros mismos, que hayamos enfrentado en definitiva al guardián del umbral y nos conozcamos muchísimo mejor. En tanto en cuanto que nos conozcamos, podemos empezar el segundo ciclo de Saturno de nuestra vida desde un punto de vista pues de una muchísima mayor libertad. Y es libertad que está ligada, por supuesto, al autoconocimiento. Bien, en otros vídeos hablaré de los siguientes ciclos de Saturno en nuestra vida. Vamos a dejarlo aquí en este primer ciclo. Me parece que es lo bastante intenso y hay la bastante información. Tanto si vuestra edad está comprendida, es decir, si sois menores de 29-30 años, como si tenéis hijos, especialmente en los periodos de crisis, pero también es un planteamiento que os puede servir mirando un poco al pasado para comprender muchas cosas si sois ya mayores de 30 años. Como digo, en otros vídeos hablaremos de los otros ciclos de Saturno. Bien, no olvidéis darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, dejar en los comentarios qué temas os gustaría que tratara desde el punto de vista de la astrología en este canal de YouTube, y suscribiros, darle a la campanita si queréis estar al tanto cada vez que suba un vídeo nuevo, que se os avise. Hasta pronto.